Miren, el título de esta noche, tarde-noche ya, es El Evangelio es más que mi razón. Este es el título, ¿no? El Evangelio es mucho más que mi razón o mis razones. Vamos a dar tiempo para que... ¿Sí? ¿O lo apagas? Lo que está bajado, ¿eh? Sí. A veces como pastor, el poder predicarle a las personas cosas buenas, cosas bonitas, bendición, sobre todo bendición, que las personas puedan salir bendecidos. Pero el apóstol Pablo es la antítesis de todo eso. El apóstol Pablo es el sorprendente, el que realmente rompe con toda la dinámica. Y en uno de los pasajes de la Biblia que encontramos en el libro de Filipenses, luego vamos a leer un poquito, pero Pablo es encarcelado en Roma, está en Roma, es el último encarcelamiento. De allí ya será llamado al final por Nerón y será simplemente asesinado. Él está en la cárcel y escribe esta carta a la iglesia de Filipo y le hace hacer saber a sus discípulos, a la iglesia de Filipo y a todos los que luego iban a compartir, les hace saber que él está feliz por estar en la cárcel. Y digo yo, imagínense ustedes, ¿no? Que en la dificultad el pastor les diga: ay, qué contento estoy de vivir la crisis, qué contento estoy que nadie nos entienda, qué contento estoy. ¿Usted qué diría, no? Y luego va mucho más, porque les dice, y miren, son buenos motivos lo que yo digo, y estoy contento porque ustedes forman parte de este tiempo que vivo. ¿Y quién quiere formar parte de un tiempo que va mal? Pero claro, ir bien e ir mal en esencia tiene que ver con nuestra percepción, es bastante subjetivo, y a lo mejor cuando nosotros vamos bien es cuando más mal vamos, y a lo mejor cuando vamos mal en realidad es cuando mejor estamos. Y esas son cosas, son situaciones, preguntas complejas, ¿verdad? Y para divagar, pero no se trata de eso, sino se trata de aprender. Pablo está en la cárcel y primero les tiene que decir: no estoy en la cárcel por motivos malos, yo no he delinquido, no me he rebelado. Estoy en la cárcel porque le he creído a Dios, y eso es un gran motivo. Les quiere hacer entender que la cárcel a veces no es consecuencia del pecado, sino que es consecuencia de creerle a Dios. Y tenemos que ir con mucho cuidado, porque entramos en esos últimos tiempos donde muchos querrán ser engañados y querrán atacar a otros diciendo: les va mal porque están lejos de Dios, porque han pecado. Y tengan cuidado, no siempre va a ser así. A veces es parte de un camino que Dios ha diseñado, es una realidad. Pero fíjense que si usted lo piensa bien, vivir en la cárcel hoy en día es lo normal. Porque cuando uno vive en su corazón la realidad de Dios, en medio de un mundo que vive sin Dios, es normal que te metan en una cárcel. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Aunque queremos ganar el mundo, queremos triunfar en el mundo y ganar los Grammys musicales del mundo, y que el mundo lo reconozca y tener millones de visitas. Pero tenga cuidado, porque un corazón lleno de Dios choca en un mundo sin Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Ahora, Pablo, que no piensa en ningún momento que él es un superhombre, ni un superdiscípulo, ni cree que él es un... ¿Cómo se llama esos que los faquís, ¿no? Los que les gusta el dolor, un sadomasoquista, ¿no? Él no es nada de eso, él es un buen hombre, pero él no está triste en esta situación, sino que quiere que lo entiendan. Él no quiere dar pena, él no se está quejando. Eso es muy importante. Cuando uno lee este tipo de cartas, lo primero que uno piensa, ¿no? Se estará quejando, será una forma sutil de quejarse de su mala suerte. Pero no, uno se da cuenta que no es así. Él simplemente les informa que él está viviendo la vida de fe que ha escogido, y que tarde o temprano también ellos van a tener que confrontar. Quiero decir que lo que vive Pablo, tarde o temprano los discípulos de Jesús de Filipo también lo van a tener que vivir.
Y nosotros que lo miramos ahora con perspectiva de tiempo, han pasado 2000 años, efectivamente, los de Filipo también fueron perseguidos y algunos les cortaron la cabeza. ¿Bien? ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí, no? ¿Sí? Otra cosa, digo, ¿será que la cárcel cambió el corazón de Pablo y se volvió más sensible? Miren, la prueba es que él tiene el mismo corazón de siempre, el de querer predicar, enseñar. No hay amargura, no hay nada de eso, sino que él le dice, miren, lo que estoy viviendo aquí lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, y ustedes forman parte de eso. Si me permiten, Filipenses capítulo 1, vamos a leer del 3 al 6, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos, no nos vamos a mover del capítulo 1, pero ven, vamos a ver si consigo imprimir en sus corazones lo que el Señor ha puesto en el mío. Dice, dice Pablo, está escribiendo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría. La cárcel no es motivo para pedir con tristeza. Siempre que pido, ¿y dónde estaba pidiendo? En la cárcel. Pido con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, y esto es muy importante, pastor, entiéndalo, pastor, di conmigo, al otro lado también ahí. No, pero para mí, entiéndalo, pastor, así, pégame así, simbólicamente. De que quien empezó la buena obra en Inma, Nelson, Mónica, María Rosa, Patricia, Raquel, Josué, Abraham y los que me olvido, perdón, Señor, el que la empezó está capacitado y tiene todos los recursos y todas las herramientas para terminar esa buena obra en ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo? Les doy un aplauso al Señor porque se lo merece. Aunque ellos no están en la cárcel, los de Filipo pueden sentir que forman parte de la vida de Pablo. Sí, y esto es muy importante. De sus éxitos, qué bien cuando Pablo triunfa. Pero ahora que está en la cárcel, qué bien porque Pablo sigue cumpliendo su ministerio en la fe. Amén. Qué importante. Sí, a veces podemos seguir a un pastor por sus éxitos, pero cuando está en su cárcel también hay que estar glorificándole a Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano también a nosotros nos puede tocar pasar un valle como una montaña, ¿sí? Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, y hace días que no digo este versículo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, mira, se lo sabe. Ahora lo decimos fácil, pero cuando a veces pasamos un valle de poquita pena y algún no, y ya nos enfadamos. Pero de valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Por eso Pablo les muestra algo. Número 1, no duden, todo avanza. Les quiere mostrar eso. Gracias, Inma. Todo va bien, no lo duden, vamos para adelante. Este es el mensaje de Pablo a la iglesia de Filipo. Si se había generado alguna duda, Pablo les va a confirmar de que todo va hacia adelante. Versículo 13 y 14 del capítulo 1 dice: pues cada persona de aquí, ¿dónde estaba? Hemos dicho, ¿dónde estaba? En la cárcel. Él estaba en la cárcel en Roma, ¿verdad? Luego, ¿en qué cárcel además? En la del Pretorio, que era la guardia del César. Por tanto, en el Palatino, en el lugar, era una cárcel VIP. El que entraba allí salía muerto. Anda, qué ilusión le hacía a Pablo estar allí, ¿verdad? Dice, incluida toda la guardia del palacio o del pretorio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Todos los que rodeaban a Pablo, presos, soldados, los guardias del pretorio, sabían que Pablo estaba allí porque predicaba a Jesucristo. Miren, este tipo de pasajes me confrontaron tantos años en mi vida. En mi trabajo sabe todo el mundo que yo soy cristiano. En el autobús lo saben. En mi escalera lo saben. Porque allí donde iba Pablo,
No había duda. Todo el mundo lo sabía. Él había formado su propio grupo de crecimiento. Se estaba forjando una nueva iglesia en Roma. Pablo seguramente, y ya le digo que la historia es así, no salió vivo de aquel lugar, pero su fruto sí quedó. Su habilidad, su influencia fue fructífera y fue poderosa. Lo vuelvo a decir. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En la cárcel. ¿Y qué cárcel? En la del César. ¿Y quién era el César? Nerón. Nadie salía vivo de allí. Ahora bien, en el Palatino, cuando estuvimos en Roma con Inma y mi familia, el Palatino me sorprendió, impresionante. Aunque solo ya es una montaña, porque solo son ruinas, pero es gigantesco. Kilómetros de palacio. Ahí vivían las familias patricias. No Patricia, las familias patricias, a las que tú perteneces, claro que sí. Las familias que fundaron Roma, los que daban los César, los senadores, los que conquistaron el mundo, tuvieron el mundo sujeto, ¿verdad? Casi unos 1000 años. El imperio más grande que ha existido en tiempo y en extensión. Vivían todos allí. Pablo allí en medio, predicando el evangelio a la gente más poderosa. No sé cuál es el lugar más poderoso hoy de la tierra, pero imagínese usted que Dios lo lleva allí a la cárcel a predicarle a la gente más poderosa de ese lugar. Claro que Pablo influenció. Claro, estar en la cárcel no es un momento de fiesta, no es un momento como pero sí es un momento para agradecer. Por ello, segundo punto, fuera temor, fuera temor, fuera temor. Fue tanta el impacto que Pablo estaba produciendo en los cristianos que había en Roma, que hasta ese momento habían muchos cristianos en Roma, pero estaban callados. Pues bueno, Pablo rompió con ese temor y empezaron a predicar por las calles. Miren, no temían por sus vidas, porque Pablo les había enseñado de que su vida no valía más que su ministerio en Jesús. Versículo 21 y 22. Les cuento. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir mejor. Esto les estaba enseñando Pablo. Yo aferrado a mi coche, yo aferrado a mi trabajo, yo aferrado a mi salud, yo aferrado a mi enfermedad, yo aferrado a mi complejo, yo aferrado a mi familia, yo aferrado a mi herida. Y Pablo dice, para mí vivir es Cristo. Y si me muero, mucho mejor. Claro, eso confronta, hizo que los cristianos que estaban en este momento escondidos, esa acción poderosa de Pablo, que estaba en la cárcel, muchos lo criticaban, estaba cambiando el ambiente de Roma, de la iglesia de Roma. Cuando digo iglesia no digo un templo, una congregación, hablo del conjunto de cristianos que había en Roma, ¿verdad? Porque si alguna vez alguien de esos cristianos tuvieron temor de predicar por el qué dirán, ahora se mostraban valientes. Porque claro, si Pablo estaba dispuesto a dar la vida, si alguna vez tuvieron temor de perder posesiones, pues se arriesgaban. Bueno, que sea lo que Dios quiera ahora. Si alguna vez habían temido por sus vidas, bueno, será que vivir con Jesucristo debe ser mucho mejor, ¿no? Y este es el punto donde yo quería llegar, a este punto de reflexión que da el título a la prédica. El Evangelio es más que mi razón. El Evangelio es mucho más que mi razón. Y yo digo que esta es una receta aplicable a muchas cosas, aunque lo vamos a aplicar a la que Pablo nos enseña, pero lo podríamos aplicar a cualquiera. ¿Podemos poner un poquito de música? ¿Es posible? Filipenses capítulo 1, vamos a 15 y 17. Vamos a leer estos dos versículos. Dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Es cierto, dice, no es que es un rumor,
Pablo dice, ¿le llega el rumor? Digo, sí, es cierto. Sí. Todos estos que salen, sí, algunos predican por celos y rivalidad. Otros lo hacen con intenciones puras, dice. ¿Está bien? Me gusta esta versión. Estos últimos, los de las intenciones puras, predican porque me aman, dice Pablo. Pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros, los que lo hacen por otro tipo de intenciones, celos y tal, no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas, porque él estaba en la cárcel, me resulten más dolorosas. A mí se me hace duro esto, ¿no? Porque predicar por celos y rivalidad. Puede ser. Predicar con intenciones puras porque aman a Jesucristo. Los que predican por celos no lo hacen para completar la obra de Pablo, lo hacen para competir con Pablo. Los otros lo hacen porque su amor en Jesucristo se refleja en Pablo. Los que lo hacen por competencia, porque se quieren aprovechar de la situación de Pablo. Mira qué mal les va a Pablo, vamos y nosotros lo hacemos mejor. Los otros quieren aprovechar para hacer saber a Pablo de que aunque él está en la cárcel, ellos continúan con el propósito de Dios, que puede contar con ellos. Los primeros causan dolor, los segundos traen paz y traen gozo, cosas que solo el amor puede dar. Y ahora solo aprender esto ya es una gran enseñanza. Para los que llevan tiempo en el cristianismo, bien, y para los que llevan poco, bien, tranquilo. Competencia de iglesia, vente a mi iglesia, cuidado con no sé qué. Tengan cuidado. Aprender que predicar a Jesucristo se hace dentro de un marco de intenciones. Esto es muy importante también, porque ya se ve que no todas las intenciones son iguales. Pero está predicando a Jesucristo. Sí, ¿saben? Antes de continuar con esto, yo le abro mi corazón, pero con mi esposa durante un tiempo esto lo orábamos y ¿qué nos motiva a predicar a Jesucristo? ¿Tener una iglesia grande? Para tener una iglesia grande quiere decir que las demás tienen que ser más pequeñas. Ser muy importante quiere decir que otros lo son menos. Ahora, se predica a Jesucristo, esto está bien. Y ahora vamos a entrar en esto. Pero mientras una cosa genera preocupación, genera dolor, no genera muchas alegrías, cuando el marco en el cual yo predico de Jesucristo es el correcto, produce gozo y produce paz. Y esto sería muy interesante de seguir por este camino, pero no sería el objetivo. El objetivo es que Pablo enseña que hay que tener mentalidad de reino. Y eso es muy importante. No todo el mundo tiene mentalidad de reino. Algunos tienen mentalidad de empresa o mentalidad de no sé qué, de lo que sea. Generan dolor, hay que tener cuidado. Pero mentalidad de reino, vamos a entrar un poquito en esto. Y ya terminamos, y tampoco. Filipenses, vamos a leer el 1, el 18 y 19, dice: pero eso no importa, dice Pablo. Y esto me chocó mientras yo lo leía, pero eso no importa. En la traducción viviente. Pero eso no importa. Dí conmigo, pero eso no importa. A ver, Pablo, ¿cómo no va a importar? Que te están robando las ovejitas. Porque claro, es más fácil predicar a aquellos que ya conocen de Jesús que ir a buscar gente nueva. Es mucho más fácil predicar a aquellos que ya van a una iglesia. Pero eso no importa. Inma, di conmigo. Pero eso no importa.
no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo. Mentalidad de reino. Mentalidad de reino. ¿Qué hace Pablo? Gozarse. Aunque le están causando dolor, aunque está en una cárcel con cadenas, y estos pseudocristianos se lanzan a predicar con intenciones equivocadas, aunque eso le cause otro dolor, en el corazón dice, me gozo y seguiré gozándome. Mira, esta frase es enmarcada para decírsela a Satanás: haz lo que quieras, pero yo seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Y si me importa, ya entro en el final, quiero jugar con esto. Lo importante no es entrar en competencia con nada, con otros, ni reflejar frustración. Lo importante es que avance el reino. Lo importante es que mi mentalidad sea correcta y que vea lo que tengo que ver. ¿Crece mi economía? ¿Crece mi salud? ¿Crece la congregación o crece el reino? Pablo les dice: ustedes oren correctamente. No oren por mi mala suerte. No oren en contra de aquellos que no me aman. Oren para que sea libre. ¿Libre de qué? De predicar a todos, libre de las cadenas de hierro, pero también libres de las cadenas emocionales, libre de los celos, libre de los deseos impuros. Mentalidad de reino. Nadie puede ser libre si no tiene mentalidad de reino. Jesús lo trató de enseñar a sus discípulos. Dice: yo soy la verdad. Mi palabra es verdad, y la verdad os hará libres. Y les enseñó que no se fijen en ellos, que es la peor inversión de vida. La mentalidad de reino es aquella que necesita ser libre para agradar, servir y crecer en el Señor. Recuerden lo que Pablo nos enseñó en esta situación. Iglesia de Filipo, estoy en la cárcel. No estoy porque he cometido un delito. No estoy porque he pecado. Dios no está enfadado conmigo. Si alguno dice eso, que es un criticón, pues miren, que digan lo que quieran. Yo estoy aquí porque le he creído a Dios. Puede que en algún momento salgan predicadores que digan: si le cree a Dios, todo le irá bien. Tenga cuidado, porque yo le he creído a Dios y estoy en la cárcel, aunque me va bien. Me va bien porque he decidido que si vivo es para seguir dando todo de mí a mi Señor. Pero si muero, mire, significa que para mí he culminado. En otro texto dice: he alcanzado, he terminado mi carrera. Voy a pasar la eternidad con mi Señor. Mentalidad de reino es simple. No es muy complicado entender lo que es la mentalidad de reino. La mentalidad de reino es la que realmente pone a Dios lo primero y los intereses del reino primero. El Evangelio es mucho más que mi razón. El Evangelio es mucho más que mi éxito. El Evangelio es mucho más que mi dolor. El Evangelio es mucho más que mi experiencia. El Evangelio incluso es mucho más que mi familia. El Evangelio es mucho más que mi vida. Es el plan de amor de Dios para esta tierra y para toda su gente. Qué importante entender eso. Pídele al Señor que te dé esa mentalidad de reino para no dañarte, para no confundirte, para no caer, para no flaquear. Se necesita mentalidad de reino para cumplir con el objetivo de llevar salvación. ¿Viviremos momentos de cárcel? Sí, vivimos momentos de cárcel.
A veces la cárcel de la incomprensión, la cárcel de la incredulidad de un lugar que rechaza a Dios. Cárceles de temor o cárceles de inseguridad, cárceles de... Bueno, no estamos en ellas por no creerle a Dios, estamos en ellas por creerle a Dios. No te equivoques, no te los tropees, no te envenenes. Mi mentalidad de reino no me va a convertir en un ciego que no ve, en un tonto que no entiende. Mire, no se da cuenta. No. Mi mentalidad de reino me hace sabio. Veo mucho más que otros. Veo incluso las trampas del enemigo, pero estoy convencido de que mi peor situación, que es mi cárcel, no va a ser motivo para dejar de servir a mi Señor. ¿Que espero mejores momentos? Sí, por supuesto, los espero. Pero esos momentos quiero vivirlos en plena libertad. Tener un corazón sano, una mente redimida por mi Salvador, es necesario. Mi mente de reino me hace libre para vivir mi fe en el Señor, para no encontrar obstáculos que me lo puedan impedir. Y ya para terminar, deseo mucho que haya comprendido exactamente. Hemos empezado así. Pedimos al Señor vivir buenos momentos, pero a veces nuestro buen momento es nuestro peor momento. Y a veces le decimos al Señor que nos saque de nuestro peor momento, pero a veces nuestro peor momento es nuestro mejor momento. Hemos conocido personas que cuando no tenían trabajo, cuando habían sido rechazados, buscaban a Dios y crecían. Era su peor momento, pero era su mejor momento para el reino. Pero cuando les empezó a ir bien, cuando se empezaron a consolidar, cuando se empezaron a crecer, cuando tenían, se empezaron a olvidar de Dios. Su mejor momento, empezaron a vivir su peor momento. Con el tiempo esas familias se han deshecho, ya no son familias. Se han dañado, se han destruido. Es muy interesante entender esto porque, iglesia, simplemente les pido para que reflexionen, pero habrá momentos de boda, y tendremos momentos de fiesta, habrá momentos de fiesta, y de abundancia, habrá momentos de abundancia. Pero, iglesia, nuestra cárcel también es un buen momento en el cual podemos crecer, podemos madurar y en nuestra mentalidad se pueda centrar en lo correcto. Para terminar simplemente, y ni lo vamos a buscar, pero se acuerdan de aquel salmista, decía: ay, Señor, por favor, no me des poco para que no me enfade contigo y te deje, pero tampoco me des mucho para que no me crea y me olvide de ti. Esa no es mentalidad de reino, y lo hemos predicado a veces. No, eso no tiene nada que ver. Eso es muy humano. Dios, hazte a la medida, que no me moleste mucho, que me vaya más o menos bien por la vida. No quiero ser ni el primero ni el último, y voy haciendo, pero la Biblia eso le llama tibios. Pero aquí viene Pablo y da un extremo y dice: si tengo, tengo, y si no tengo, tengo. Si vivo, vivo, y si muero, vivo. Porque cuando tengo en abundancia le doy gloria a Dios, pero cuando tengo escasez le doy gloria a Dios. Porque saben, Dios no depende de tu situación. Al contrario, Dios se mueve en tu situación, iglesia. Para poder romper la mentira de Satanás, habrá que empezar a decir las cosas como son y a poder entender que Satanás sepa que
vaya como te vaya, tu Dios es tu Dios. Pero en el mundo espiritual Dios tiene que saber que tú tienes mentalidad para crecer en su reino. Y te va a ir bien, y te va a ir bien, y te va a ir bien. A lo mejor no de la manera que tú piensas, pero te va a ir bien. A ti y a los tuyos, a ti y a tu familia, dice la palabra del Señor. Pónganse en pie, por favor. Vamos a terminar con una oración esto. Si le generó alguna pregunta, me pregunta luego, no hay problema. No sé si alguna vez le sorprendió, por ejemplo, un sentimiento de tristeza muy grande. ¿Alguna vez le pasó? Y uno se siente culpable y dice, ¡wow! Y yo entiendo, si el sentimiento de tristeza viene porque usted cometió un pecado, también eso es otra cosa. Si usted se metió en la cárcel por pecado, es otra cosa. Pero si usted no cometió ningún pecado, aparte de ser imperfecto por la vida, que eso no es pecado, es lo normal, y a usted le viene un sentimiento de tristeza, no se trata de ni que lo esconda, ni que se sienta culpable, sino que le pida al Señor, Señor, ¿qué hago con este sentimiento? ¿Qué hago? ¿Qué aprendo? ¿Lo rechazo? ¿Qué hago con él? Pero si le viene un sentimiento de euforia, no es para que usted, no lo mismo, ¿qué hago con esto? Porque Pablo, cuando lo recibían los señores y le daban de comer y vestidos, Pablo decía, ¿qué hago con todo esto, Señor? Pero cuando estaba en la cárcel decía, Señor, ¿qué hago con todo esto, Señor? Porque toda situación es un buen momento para crecer y para conocer a nuestro Señor. Toda situación. Aunque los que hay alrededor no lo vean o no te comprendan, es tu corazón que madura y crece y se hace mejor. Cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús. Padre, ¿cuántas veces nos hemos enfurismado porque vivimos en una cárcel? Y nos hemos enfurismado porque otros se aprovechan cuando nosotros estamos en una cárcel. Nos han querido rematar. Pero Pablo construyó una iglesia. Pablo construyó una iglesia en su peor momento. Y aunque un tiempo después Nerón le corta la cabeza a Pablo, la iglesia continuó. La iglesia continuó. Y esta vez no era gente venida de aquí para allá como habían en Roma. Eran patricios, eran gente del lugar, eran gente poderosa, familias con mucha influencia que habían aceptado el cristianismo y estaba empezando a cambiar el mundo. Porque Pablo simplemente entendió que valía la pena creerte. Si vivo, vivo. Y si muero, mejor, Señor. ¿Qué puede hacer Satanás con algo así? ¿Cómo lo condiciona? ¿Cómo lo manipula? ¿Cómo lo asusta? ¿Cómo se puede hacer cambiar la voluntad de alguien que si vive, vive y si muere no pasa nada? ¿Cómo se puede hacer cambiar la voluntad de alguien? Es cierto que al mismo momento, Señor, salió gente que iba ya con otras intenciones. A cada esfuerzo un reconocimiento, a cada palabra quería fruto. Y el reino avanzaba. Y Pablo se alegraba, pero estaba enseñando a los suyos, tengan mentalidad de reino. No se equivoquen, porque usted predica el evangelio, pero al final causa dolor. En cambio, cuando uno predica el evangelio con un corazón de verdad,
hay gozo y paz, un gozo y una paz que el mundo no puede entender porque viene del mismo cielo. Señor, Sant Joan, Manresa, Catalunya, la nostra terra. No sé, Señor, nos meten en una cárcel, no nos quieren. Y en esta cárcel hacemos iglesia. Padre, pero queremos decirte que si vivimos es para seguir y si morimos mejor. Que el Evangelio avance de una forma o de otra. ¿Está bien? Padre, pero haz la obra que tienes que hacer. Que Satanás no se pueda salir con la suya. Y que esas familias poderosas, influyentes que te tienen que conocer, lo hagan. Es tiempo, es tiempo. Señor, rendimos toda palabra, rendimos toda reunión, rendimos toda canción. La ponemos en tus manos. Queremos que sea agradable. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias, te amamos. A ti sea la gloria y a ti sea la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.